Las luces del estudio de televisión eran cegadoras, un resplandor blanco que parecía desnudar a los presentes, exponiendo cada gesto, cada mirada. En el centro, una mesa de madera pulida reflejaba el brillo como un espejo de la tensión que impregnaba el aire. A un lado, el senador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito, líder de un partido con décadas de historia en la política mexicana, estaba sentado con una postura que exudaba confianza. Su traje italiano, impecable, caía sin una sola arruga, y su pierna cruzada sobre la otra sugería un control absoluto, el de un hombre que había navegado los mares turbulentos de la política con astucia y poder. Su apodo, Alito, era un intento de proyectar cercanía, pero su lenguaje corporal lo traicionaba, era un estratega, un titiritero acostumbrado a mover los hilos desde las sombras. Frente a él, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentaba un contraste absoluto. Su traje oscuro era funcional, sin pretensiones, y su postura erguida pero relajada transmitía una autoridad ganada no en salones de juntas, sino en las calles. Sus manos, marcadas por una vida de riesgos, descansaban tranquilas sobre la mesa, junto a un vaso de agua que no había tocado. Pero eran sus ojos los que dominaban la escena, oscuros, penetrantes, con una calma que podía ser tanto tranquilizadora como intimidante. Eran los ojos de un hombre que había enfrentado la muerte en más de una ocasión, que llevaba cicatrices de bala en el cuerpo y en el alma, fruto de un atentado que lo marcó para siempre. La moderadora, Valeria Sánchez, una periodista veterana con reputación de no ceder ante la presión, sentía que el aire estaba cargado de electricidad. En sus manos, una tableta con preguntas cuidadosamente preparadas, pero algo en su instinto le decía que el guión estaba a punto de convertirse en un simple adorno. Este no era un debate cualquiera. Era un choque de mundos, un duelo que prometía trascender las pantallas y sacudir al país. Los productores del canal Viajeros del Aire, conocido por sus programas de análisis político profundo, habían prometido una noche explosiva, pero nadie anticipaba cuán lejos llegaría. En millones de hogares, las familias se acomodaban frente a sus televisores, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo histórico. El programa comenzó con preguntas formales sobre políticas públicas, pero la tensión latente no tardó en estallar. Fue Harfuch quien lanzó el primer golpe, con una frase que cortó el aire como un cuchillo: «Senador, la lealtad no es algo que se presume, se demuestra. Y usted, con todo respeto, no ha estado a la altura de lo que México merece». La declaración no fue un grito ni una acusación encendida, fue un diagnóstico frío, pronunciado con la precisión de un forense. El estudio, ya cargado de expectativa, pareció detenerse en el tiempo. Las cámaras captaron el instante en que la sonrisa ensayada de Alito vaciló, un parpadeo de vulnerabilidad en un hombre que rara vez mostraba debilidad. Sus manos, que hasta entonces jugaban con un bolígrafo con aire despreocupado, se detuvieron. Alito, un político de vieja guardia, sabía cómo manejar ataques, pero este era diferente. No era una crítica política, era un desafío a su carácter. Intentó recuperar el control con una respuesta que buscaba desviar el golpe hacia terreno conocido. «Secretario, aprecio su franqueza, pero me parece que confunde lealtad a un proyecto político con lealtad a México. Mi partido y yo siempre hemos defendido a las instituciones, a los ciudadanos, no a las improvisaciones de un gobierno que ha sumido al país en la violencia con sus políticas fallidas». Su tono era el de un político experimentado, usando la polarización como escudo, pintando al gobierno como el villano para desviar la atención. Pero Harfuch no cayó en la trampa. Su respuesta fue inmediata, sin alterar su voz grave y serena. «Senador, no hablo de proyectos políticos ni de partidos. Hablo de un principio fundamental: la lealtad es un compromiso con los ciudadanos, con la Constitución, no con un líder o una bandera. Cuando un servidor público asume su cargo, jura servir al pueblo, no a sus propios intereses. La pregunta que resuena en todo México es: ¿quién ha cumplido ese juramento? ¿Quién ha honrado la confianza que la gente deposita en nosotros?» El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de los equipos de grabación. Valeria Sánchez sintió un escalofrío. Las redes sociales comenzaron a arder.
Los productores, desde la cabina de control, gesticulaban frenéticamente, conscientes de que estaban presenciando un momento que trascendería el programa. Alito, sintiendo que el terreno moral le era desfavorable, decidió cambiar de estrategia. Si no podía ganar en el ámbito de los principios, lo llevaría al plano personal. Secretario, usted habla de honor, y es admirable, dijo, con un tono cargado de sarcasmo. Pero seamos honestos, usted y yo venimos de mundos distintos. Yo me formé desde abajo, en las calles de mi estado, ganando elecciones, enfrentándome a la gente. Su camino, en cambio, ha sido más directo, ¿no es así? Su padre, una figura influyente en el viejo sistema político, y su madre, una personalidad conocida. No es exactamente el perfil de un policía de a pie, como usted quiere hacernos creer. El ataque fue calculado, un dardo envenenado diseñado para pintar a Arfuch como un producto de privilegios, un beneficiario del nepotismo en un país donde esas acusaciones resuenan profundamente. Mencionar a su padre, una figura controvertida del pasado político, era jugar con fuego. El estudio contuvo el aliento. Valeria Sánchez, con su experiencia, sabía que Alito había cruzado una línea peligrosa. El rostro de Arfuch se endureció por un instante, un músculo en su mandíbula se tensó, pero sus ojos no abandonaron esa calma inquietante. Se inclinó lentamente hacia el micrófono, un movimiento deliberado que pareció detener el tiempo. Senador, ya que menciona a mi familia, permítame contarle sobre mi mundo, comenzó, con una voz que parecía surgir de un lugar profundo, lleno de dolor y memoria. Mi mundo no es el de los discursos ni las oficinas con aire acondicionado. Es el de las operaciones a las 3 de la mañana, el olor a pólvora y el sonido de una radio pidiendo ayuda. Mi mundo son las 3 cicatrices de bala que llevo en el cuerpo, no ganadas en un escaño, sino en las calles, enfrentando a los criminales que hombres como usted dejaron crecer. Mi mundo es mirar a los ojos a la viuda de un policía y explicarle que su esposo no volverá porque dio su vida por un país que usted dice defender. Usted heredó un sistema de poder, senador. Yo elegí una profesión de servicio. Usted negocia en las sombras, yo sobrevivo en el peligro. No me hable de privilegios, porque yo he pagado mi compromiso con sangre. Las palabras resonaron como martillazos. No había retórica vacía, solo una verdad cruda que desnudó la brecha entre ambos. Alito intentó responder, pero su voz sonó débil, como si el peso de las palabras de Arfuch lo hubiera aplastado. Había subestimado a su oponente, y el precio estaba siendo alto. Valeria Sánchez, tratando de mantener el control, redirigió el debate hacia la seguridad pública, un tema candente en un país azotado por la violencia. Senador Moreno, usted ha criticado la estrategia de seguridad federal. ¿Qué responde a eso, secretario Arfuch? Alito vio una oportunidad para recuperar terreno. Gracias, Valeria. El secretario puede contar historias conmovedoras, pero los mexicanos no quieren relatos, quieren resultados. Este gobierno ha fracasado. Más de 150.000 homicidios en el sexenio, el crimen organizado controla regiones enteras y la estrategia de abrazos, no balazos, es una burla. El secretario es la excepción que disfraza un desastre nacional. El argumento era potente, anclado en el descontento de muchos mexicanos con la inseguridad. Alito usó cifras y frases efectistas, simplificando una política compleja para convertirla en un arma. Arfuch escuchó sin interrumpir, dejando que el senador se explayara. Luego, con la precisión de un estratega, respondió, senador, ya que le gustan las cifras, hablemos de ellas. En la Ciudad de México, hemos reducido los homicidios dolosos en más del 50%, el robo de vehículos con violencia en casi un 70%, y hemos desmantelado más de 250 células criminales. Esos no son cuentos, son datos verificables, carpetas de investigación, criminales tras las rejas. Ahora hablemos de los estados gobernados por su partido o sus aliados. Guanajuato, Chihuahua, Zacatecas, donde la violencia se ha disparado. ¿Qué han hecho ustedes para proteger a la gente? Es fácil criticar desde un escaño, pero la pregunta es, ¿por qué donde ustedes gobiernan, la gente vive con más miedo? El contraataque fue devastador.
Alito intentó interrumpir, acusando a Arfuch de comparar contextos distintos, pero el secretario lo silenció con un gesto firme. Permítame terminar, senador. Usted critica a la Guardia Nacional, pero olvida que muchos de sus problemas, como los de Genaro García Luna, nacieron en los gobiernos de su partido. Nosotros estamos limpiando el desastre que ustedes dejaron, mientras ustedes se limitan a señalar desde la comodidad. La mención de García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública condenado en Estados Unidos, fue un golpe directo a la credibilidad de Alito y su partido. El estudio vibró con la intensidad del intercambio. Valeria Sánchez, consciente de que el debate se estaba convirtiendo en un espectáculo histórico, intentó mantener el orden, pero los productores le indicaban por el auricular que dejara fluir la confrontación. La audiencia se había triplicado, y las redes sociales estaban en llamas. Alito, acorralado, cometió un error fatal, volvió al ataque personal, pero con una acusación más grave. Secretario, usted se presenta como un héroe, pero todos sabemos cómo funciona el poder. Nadie llega tan lejos tan rápido sin padrinos. Usted es una pieza de un proyecto político, usando la sangre de sus policías y el dolor de las víctimas como trampolín para su carrera. ¿O va a negar que aspira a un cargo mayor? Esa es la verdadera traición. La acusación fue brutal, insinuando que Arfuch explotaba la muerte de sus compañeros para su beneficio personal. El estudio quedó en silencio, y por un instante, el rostro de Arfuch mostró algo nuevo. No ira, sino una tristeza profunda, como si la acusación le doliera por lo que representaba. Bajó la mirada a sus manos, luego la levantó, no hacia Alito, sino hacia la cámara, rompiendo la cuarta pared para hablar directamente a los millones de mexicanos que lo veían. Senador, usted acaba de demostrar por qué hombres como usted no pueden seguir liderando este país. No entiende lo que es el servicio público. Mi ambición no es un cargo, es que las familias mexicanas puedan vivir sin miedo, que las mujeres caminen seguras, que los jóvenes tengan futuro. Mi compromiso es con los ciudadanos, no con un partido. Y lo cumplo todos los días, en las calles, con mis policías, enfrentando a los criminales que su sistema permitió crecer. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Luego, su voz bajó a un tono casi íntimo, pero cargado de autoridad. Ya que habla de lealtad, senador, le voy a hacer una propuesta. No, no es una propuesta, es un ultimátum. El estudio se congeló. Valeria Sánchez sintió un vuelco en el corazón. Los camarógrafos, los asistentes, todos estaban inmóviles. Arfuch continuó, mirando directamente a Alito. Usted se jacta de ser un hombre de palabra, el líder de la oposición. Demuéstrelo. Le exijo que nos sometamos, usted y yo, a un polígrafo público, en vivo, con preguntas claras que cualquier mexicano tiene derecho a hacernos. Primera, ¿ha traicionado la confianza que la gente depositó en usted? Segunda, ¿ha usado recursos públicos para beneficio personal? Tercera, ¿ha pactado con grupos criminales para obtener ventajas políticas o económicas? Y la más importante, ¿ama a México más que a su propio poder? Yo me siento mañana mismo, en la institución que usted elija, con los poligrafistas que usted nombre, frente a los periodistas que invite. Respondo sin excusas. Le doy 24 horas para aceptar, senador. Si se niega, su silencio será la confesión más clara que México haya escuchado. El ultimátum resonó como un disparo. Alito, pálido, balbuceó una respuesta, llamando al desafío un circo mediático y acusando al gobierno de orquestar una campaña en su contra. Pero sus palabras eran débiles, defensivas, y su lenguaje corporal lo traicionaba, manos inquietas, mirada evasiva. Arfuch, en cambio, permaneció imperturbable, su silencio más poderoso que cualquier réplica. Valeria Sánchez, luchando por cerrar el programa, pronunció unas palabras finales: ha sido una noche intensa. Agradecemos a ambos por su presencia. Gracias a ustedes en casa por acompañarnos. Las luces rojas de las cámaras se apagaron, pero la tensión permaneció. Alito se levantó abruptamente, tirando su micrófono sobre la mesa, y salió escoltado por sus asesores, su rostro una máscara de furia y derrota.
Harfuch, en contraste, permaneció sentado un momento, exhalando lentamente, como liberando el peso de la batalla. Luego se levantó, ajustó su saco y caminó hacia Valeria. Gracias por el espacio, dijo con una cortesía que contrastaba con la tormenta que acababa de desatar. Su salida fue tranquila, solitaria, la de un hombre que sabía que había cambiado el juego. En las redes sociales. El país estaba dividido, pero una cosa era clara, el ultimátum había puesto a la clase política contra las cuerdas. México esperaba una respuesta, y el eco de esa noche resonaría por mucho tiempo.